Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a tocar el tema de hipotiroidismo. Hipotiroidismo se define como el estado clínico resultante de una falta de acción de las hormonas tiroideas. Esta falta de acción puede ser porque no se produzca, porque los niveles circulantes de un paciente que fue sometido a tiroidectomía no tiene una adecuada sustitución, o porque hay resistencia de los tejidos periféricos a la acción de las hormonas tiroideas. Si hay resistencia de los tejidos periféricos no reconocen que existe hormona tiroidea y se manifiestan como hipotiroidismo. Con mucho, la causa más frecuente es la falta de producción de hormona tiroidea. El hipotiroidismo se clasifica de una manera sencilla, de acuerdo al órgano que está afectado. Es primario cuando la afectación ocurre en la glándula tiroides. Es secundario cuando la afectación ocurre en la hipófisis. Y terciario cuando la afectación se encuentra en el hipotálamo. Ahorita veremos cómo se hace la distinción de estas tres categorías de clasificación. La prevalencia, y aquí voy a hablar nuevamente de nuestro medio, de la población que acude al hospital universitario, que no es muy distante de la población que viene descrita en sus textos o que se escribe a nivel de forma general en la población en otros sitios. Más o menos de 5 a 10 en cada 1000 en la población general, tomando todos rangos de edad, se puede presentar hipotiroidismo. Pero fíjense, después de los 65 años, aumenta enormemente, de 6 a 10% en las mujeres y de 2 a 3% en los varones. Nuevamente, aquí, este es un trastorno mucho más frecuente en las mujeres. La edad predominante es después de los 40 años. Y aquí tienen la constelación del cuadro clínico del hipotiroidismo. Si ustedes se fijan y leen con detenimiento cuáles son todas las manifestaciones clínicas y algunos efectos de atrapamiento nervioso que se presentan con frecuencia en el hipotiroidismo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, debilidad, fatiga, somnolencia, intolerancia al frío, pérdida de la memoria, son síntomas muy frecuentes, o sea, que cualquier persona los tiene. Incluso hasta ustedes mismos ya deberían de tomarse un perfil tiroideo, no vaya a ser que estén enfermos de la glándula. No, eso lo cortan. Pero fíjense muy bien, la sudoración está disminuida, hay alteraciones menstruales como menorragia, tiene tendencia a la depresión, hay cierta ronquera, hay un atrapamiento del síndrome del túnel del carpo que es muy frecuente en el hipotiroidismo. Este desaparece con el tratamiento, no necesita cirugía. La piel está seca, gruesa, el vello se cae. Hay un edema periorbitario, pero no parecido a la orbitopatía. De manos también se edematizan y los pies. A esto de edema periorbitario, manos y pies, muchos textos lo llaman como edema periférico. Por esta razón, las mujeres se quejan mucho de que retengo líquidos. Mis ojos se hinchan, mis manos y mis pies están hinchados. Pues ese es uno de los síntomas o signos que presenta el hipotiroidismo. Hay bradicardia, tendencia a la hipertensión arterial y cardiomegalia. Los reflejos están lentos fundamentalmente
el tiempo de relajación de los reflejos. Hay macroglosia, como lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, y como alteraciones de laboratorio casi muy frecuentes, sobre todo en la variedad primaria de hipotiroidismo, existe hiponatremia y anemia normocítica normocrómica. Este efecto aquí de ganancia de peso, a pesar de tener el apetito disminuido, pues todo el mundo dice, si no como nada y aumento de peso. Entonces, siempre da la sugerencia de que pudieran estar enfermos de la tiroides. Pero no es la tiroides la responsable. La tiroides, el sujeto podrá aumentar 4, 6 kilogramos, no 10, 15 o 20. Un sujeto delgado puede tener hipotiroidismo y no estar con sobrepeso. Un sujeto con obesidad puede tener hipotiroidismo, pero esa obesidad tan muy importante no se debe al hipotiroidismo, o sea, es un trastorno concomitante nada más. Son frecuentes los calambres musculares, si uno los interroga en forma, pues tratándolos de buscar. Hay constipación. De hecho, en un sujeto joven con síntomas de hipotiroidismo, si no tiene constipación, duden del diagnóstico. Y la disminución auditiva que pues, cualquier sujeto después de los 60, 65 años de edad puede presentar. Como pueden ver, esta constelación de síntomas, pues todos en alguna forma lo han tenido, lo han presentado. A veces alguna mujer en su etapa premenstrual aumenta 1 kilogramo, 1,5 kilogramos de peso, se le nota en sus ojos que hay edema y en sus manos están hinchadas y en sus pies discretamente edematizados y pues ya tiene el edema periférico. Pero eso al desaparecer esa etapa del ciclo menstrual, la persona regresa a lo normal. En el caso del hipotiroidismo no, eso es persistente. Aquí hay algo muy importante. La causa más frecuente de hipotiroidismo con bocio en áreas no endémicas de deficiencia de yodo es la tiroiditis de Hashimoto. El Hashimoto es una enfermedad autoinmune de la glándula tiroides. Recuerden, el complejo de enfermedad autoinmune de la glándula tiroides, es decir, la enfermedad de Graves, la orbitopatía o el exoftalmos, como ustedes quieran llamarlo, el bocio, el Hashimoto y la atrofia tiroidea son parte del complejo autoinmune de la glándula tiroides. El Hashimoto produce generalmente hipotiroidismo. Casos extremadamente raros, después de muchos años de evolución, producen la hashitoxicosis que mencionamos en aquella historia de la enfermedad por hipertiroidismo. Pero lo más frecuente es que este trastorno, la enfermedad de Hashimoto, que también se llama tiroiditis crónica linfocítica, sea la causa más común de hipertiroidismo y bocio en áreas no endémicas de deficiencia de yodo. Esta fue la primera imagen pictórica de una paciente que desarrolló hipotiroidismo primario. Se le llamaba mixedema inicialmente hace muchos años. Esta fue la admisión del autor a la Academia de la Sociedad Real Británica de Medicina. Esta es la paciente
cuando no estaba enferma, la primera que ustedes tienen a la izquierda, esta. Y luego la figura número 2 es la misma paciente después de año y medio de que el doctor se la pasó observándola sin tratamiento. Recuerdo que en esta época no había píldoras con hormona tiroidea, y hasta que no llega a esta etapa, la figura número 3, que entre la primera y la tercera habían pasado pues casi 3 años y medio. Cualquiera diría que la figura 3 es la abuelita, la figura 2 es la hija y la figura 1 es la nieta, pero no, es la misma paciente. Esta es la primera descripción pictórica que existe del hipotiroidismo. Ahora sí, este es el famoso edema duro, edema que no deja fobia, el famoso mixedema del hipotiroidismo. Ese obviamente es un caso avanzado de hipotiroidismo. Esta es una paciente que presenta hipotiroidismo, y si ustedes son observadores van a poder alcanzar a apreciar que en el lado derecho de su ceja, aquí, está perdida la cola de la ceja, y acá está un poco desmenuzada. Los labios están gruesos, se acentúan las arrugas del rostro. Veamos una imagen de ella misma de lado. Fíjense la lengua, fíjense el grosor de los labios. Así era el mixedema cuando dejado de evolucionar. Aquí tiene una lesión herpética, pero es incidental, no tiene nada que ver con el hipotiroidismo. Miren el grosor de la lengua. Y normalmente la lengua es más delgadita. Parece una Big Mac. No vas a poner eso. No, eso no lo pongas. Eso yo lo digo en clase para que despierten los cabros. En varones, por ejemplo, aquí este sujeto pues se ve que tiene abotagado los párpados, ¿verdad? Y claramente se ve que tiene crecimiento de la glándula tiroides, aquí está en el cuello. Entonces, tiene bocio y tiene hipotiroidismo. ¿Qué será? Un Hashimoto. Esta es otra paciente con edema facial completo. Estas son 3 imágenes de 3 pacientes con hipotiroidismo de diferente edad, y si son buenos observadores podrán estar de acuerdo conmigo en que dan la impresión de haber despertado recientemente, de como si estuvieran dormidas y luego despertado. Ese término que es difícil acuñar, de modorra, es decir, que se denomina pues adormecimiento. Esa fasis que ustedes observan aquí, ¿verdad?, es típica del hipertiroidismo. Fíjense en esta otra mujer, tiene pues algo de calvicie, alopecia aquí, prácticamente sus cejas han desaparecido y el aspecto adormilado, y pues no contamos con el habla de ella, pero era una habla ronca, había ronquera. Esta es una fotografía que la conservo porque, aunque es en blanco y negro, expresa cómo las facciones de la paciente, las
arrugas se acentúan. Aquí incluso está sonriendo, pero ustedes aún que la ven sonriendo, se ve abotagada, ¿sí? Se observan las arrugas y lo grueso de la piel. Durante las etapas de crecimiento, cuando el hipotiroidismo se presenta y el sujeto está en vías de desarrollo, en donde sus epífisis todavía no se han cerrado, hay una alteración que es única del hipotiroidismo juvenil o del hipotiroidismo infantil y se denomina disgenesia epifisiaria. Estos huesos deberían de tener aquí los centros de osificación, pero se ve nada más aquí un poquito esquipulado y aquí un pequeño centro de osificación que prácticamente han desaparecido. Esta disgenesia epifisiaria es típica del hipotiroidismo que se presenta en las etapas de desarrollo. Esta jovencita fue traída al hospital porque a la mamá se le ocurrió que a sus 18 años de edad, para cuando la trajo al hospital, ya debería de haber menstruado y no había menstruado. ¿Qué sucedió realmente ya al interrogatorio y al estudio completo de historia clínica de esta jovencita? Al nacer, ella nació con cierta facies que se le asemejó al médico que recibió la niña, que parecía un Down, un síndrome de Down, una trisomía. Y no lo era hipotiroidismo. Cuando nosotros determinamos los niveles de hormonas tiroideas de ella, pues tuvimos que hacer muchas diluciones del suero para poder medir la cantidad exacta de hormona de TSH. Estaba extremadamente alta, del orden de más de 200. Esto no debe suceder. Si ustedes reciben un niño y está feíto, háganle un perfil tiroideo. No diagnostiquen una enfermedad congénita, irreversible, irreparable, por algo que sí puede ser reparable. Ella pudo haber sido una jovencita normal, pero no se trató, porque al decir que tiene síndrome de Down, la familia se queda con ese estigma y ya no lo estudian nadie. Es por esa razón de que desde hace muchos años y constitucionalmente en este país, a todo recién nacido vivo se le determina un perfil tiroideo neonatal. En nuestro medio, aquí en el Hospital Universitario, hemos descubierto casos que van del orden de 1 a 4,000 o 1 en 4,500. El descubrirlos es evitar esto. ¿Sí? Ella pudo haber sido una persona normal si se hubiera tratado en forma adecuada. Por último, algo más impactante, este paciente sucedió exactamente lo mismo. Nació con algunas facciones toscas, gruesas. Se clasifica como si fuera una enfermedad cromosómica que no tiene tratamiento. No se le hizo un perfil tiroideo y se le entrega a la familia. El hipotiroidismo fue lo suficientemente severo como para que no se desarrollaran los miembros superiores ni los inferiores. De hecho, él conservaba algo de habla muy ronca y no nos permitió tomar la fotografía completa. Pero él no era una alteración cromosómica, hicimos el estudio, lo que tenía era un hipotiroidismo.
y recibió tratamiento, mejoró, pero sus extremidades que nunca se terminaron de desarrollar, pues no, eso no fue posible tratarlo en forma adecuada. Por eso, repito, si ustedes reciben a un producto, no diagnostiquen una trisomía o una alteración cromosómica. Ese niño debe ser sometido a un perfil tiroideo neonatal, que hoy día es, por ley, debe realizarse. En el laboratorio es muy importante, sobre todo en la variedad primaria, ahorita vamos a ver las otras, que la T4 esté baja, que la T4 libre esté baja, que la TSH esté elevada, eso sí es importante. Si la TSH no está elevada, no es hipotiroidismo primario. ¿Cómo se llamaría si tuviera la T4 baja, la T4 libre baja y la TSH no elevada? ¿Sería primario? Pues no, sería o secundario o terciario. Y ahorita vamos a ver las situaciones. La variedad primaria es muy frecuente que curse con anemia, con elevación de la CPK, de la deshidrogenasa láctica, de la transaminasa e hiponatremia. Es sumamente frecuente que cursen con estas alteraciones de laboratorio. Cuando hay deficiencia de la tiroglobulina transportadora, o de la globulina transportadora de hormonas tiroideas, TBG, el sujeto tiene alteraciones en las pruebas de función tiroidea, como una T4 baja, pero una captación de T3 elevada, pero la TSH se encuentra normal. El sujeto no necesita tratamiento. El sujeto tiene esas alteraciones porque la TBG, la globulina transportadora de hormonas tiroideas, se encuentra baja. En cambio, ¿qué pasa con un sujeto que tiene la T4 normal, la captación de T3 normal, pero tiene la TSH alta? Hace un momento dijimos que la TSH alta era sinónimo de diagnóstico de hipotiroidismo. Pero las hormonas circulantes no están elevadas. A eso se le acuñó el término de hipotiroidismo subclínico. Estos sujetos, hoy sabemos, antes existía la duda, hoy sabemos que deben de tener reemplazo con hormonas tiroideas, con levotiroxina, aún sea subclínico. ¿Qué pasa en esta situación? La T4 está baja, la captación de T3 está baja y la TSH está normal o baja. Pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sujeto que no tiene un hipotiroidismo primario, que tiene un hipotiroidismo secundario o terciario. ¿Y cómo distingo si un sujeto tiene hipotiroidismo secundario de un terciario? Pues se hace una prueba de estimulación con TRH y si no hay respuesta, el hipotiroidismo secundario, es decir, si no hay respuesta, la hipófisis está enferma, está afectada, entonces es hipotiroidismo secundario. Pero si sí responde a esa hipófisis, el hipotiroidismo es por falta de TRH. El hipotiroidismo es terciario. La hipófisis está sana, responde, pero el hipotálamo es el que está afectado y eso es un hipotiroidismo terciario. Esta es la forma de distinguir un secundario de un terciario. Ambos, al principio del tratamiento, deben de recibir esteroides a dosis sustitutiva y el reemplazo hormonal con levotiroxina. Ahora, el tratamiento
la dosis habitual, normal, de levotiroxina en un adulto es de 100 a 200 microgramos por día. En sujetos en etapa de desarrollo es de 3 a 5 microgramos por kilogramo por día. Siempre es importante, y esto que les voy a señalar, grábenselo muy bien, siempre es importante iniciar el tratamiento en forma gradual. Entre más tiempo tenga de evolución el hipotiroidismo, si ustedes inician el tratamiento inmediatamente con 100 microgramos, el sujeto se va a sentir muy mal. Hagan de cuenta que aceleran una maquinaria que no está adaptada a esa forma de estímulo. Por eso debe de irse de incrementando la dosis entre 12.5 a 25 microgramos cada semana o cada 2 semanas hasta llegar a la dosis sustitutiva. Repito, siempre inicien gradualmente, siempre, para que el sujeto no se sienta mal y abandone el tratamiento. Eso es todo, hasta aquí, muchas gracias. Les recuerdo que deben de complementar lo que les acabo de expresar con la lectura de su texto. Estos son los datos más importantes para que ustedes aborden desde el punto de vista diagnóstico clínico un sujeto con alteraciones en la función tiroidea. Muchas gracias.